¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Díaz Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, y el día de hoy les voy a exponer la unidad número 4 de la materia de estadística inferencial. En esta unidad veremos lo que es estimaciones y tamaños de la muestra y prueba de hipótesis. La materia es impartida por el profesor Juan Morales. Y pues comenzamos. Dentro del temario que pues, se va a ver en esta unidad tenemos el capítulo 7, estimaciones tamaño de la muestra, 7.2, estimación de proporción de una población, 7.3, estimación de la media poblacional con desviación estándar conocida, 7.4, estimación de la media poblacional con una desviación estándar desconocida, 7.5, estimación de la varianza poblacional. En el capítulo 8 veremos pruebas de hipótesis, 8.2 fundamentos de la prueba de hipótesis, 8.3 prueba de una afirmación respecto a una proporción, 8.4 prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar conocida, 8.5 prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar desconocida, y 8.6 prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Empezamos con el 7.2, estimación de la proporción de una población. Como definición tenemos que una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y es el más consciente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consciente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 90%, 95% y el 99%. La opción del 95 es la más común, puesto que provee un amplio equilibrio entre precisión reflejada en el reflejada en el intervalo de confianza y la confiabilidad expresada en el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo del 95%. Interpretación correcta. Se entiende que se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de la proporción poblacional P. Otras definiciones tenemos que un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria, una aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E mayúscula es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico de la desviación estándar de las proporciones muestrales. Aquí tenemos un ejemplo, selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de conseguir una niña.
Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niños. Aquí en el ejemplo nos está planteando cuatro incisos. El primero dice: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR? Pues aquí ya es el 91%, pero igual ahorita lo vamos a explicar. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95% y calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 90%. El margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Bueno, para esto vamos a abrir mi tab. Okay. Nos vamos y a estadística. Ok, nos está dando. Nos pide el número de eventos, ¿no? Aquí van a ser 525, es el número total de eventos, y el número de ensayos son 574. Son 574 bebés y de los cuales 525 pues son niñas. Y lo que nos está pidiendo aquí en el primero es la proporción poblacional de las niñas. Ok, entonces le vamos a dar aquí opciones. Aquí va a ser el 95%. Vamos a ver, ¿dónde dice? Aquí dice 95%. Ok. Nos da, haciendo el inciso B, nos da en automático el A y nos dice que la proporción poblacional sería el 91.9146, o sea, el 91%. Y luego, el intervalo de confianza del 95% sería de 0.88 a 0.93. Ese sería el intervalo de confianza del 95%. Luego nos pide que calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para eso nos vamos a ir aquí a estadística, potencia y tamaño de la muestra, para estimación. Aquí le vamos a poner 91.9146. Nos está pidiendo el margen de error. Son los 574 el tamaño de la muestra. En opciones va a ser al 95% que aquí nos dice. Le damos a correr y nos sale 2.6 el margen de error límite inferior, redondeado, ¿no? 2.60 y el límite superior es 2.16, aquí sea izquierda y derecha. Luego nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 90%. Pues aquí igual vamos a potencias y tamaños. Aquí nos está pidiendo el tamaño de la muestra, vamos a ver aquí. El de éxito nos pide del 90. El margen de error es del 1. Y de nivel de confianza pues va a ser 95. Y nos dice que el tamaño de la muestra debe ser 3786. Debe ser el tamaño de la muestra.
para que tenga un éxito del 90%. Ok, ese es el ejemplo. Y ahora nos toca pues el ejercicio. Igual vamos a abrir mi tab. Aquí nos dice el ejercicio. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaban el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Ok, aquí nos están dando pues otros datos, es parecido al anterior pero con otros datos. Luego vamos a estadística, a una proporción. Son 127 eventos de los niños de un total de 152 y el 95% igual. Y aquí pues nos da por default el primero, que viene siendo estimación puntual 0.8355, redondear sería 84%. Y el intervalo de confianza es este de aquí, que es 0.76 a 0.89. Ese sería el intervalo de confianza. Y luego nos pide el margen de error al 95. Aquí nos vamos a ir a potencia y tamaño. Tamaño de la muestra. Este se queda igual. Aquí le vamos a poner lo que nos salió acá, 0.835526. Y le vamos a poner el margen de error. Y van a ser los 152 bebés. Al 95. Aquí va a ser al 95. Y nos va a dar 0.0686 y 0.0551. Este sería derecha. Viene siendo el inferior y el superior. Luego nos pide calcular el tamaño. Calcular el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuera este del 85%, el margen del 2%, margen de error y un nivel de confianza del 99%. Entonces nos vamos a control E, le vamos a poner aquí, nos está pidiendo el 85 y nos está pidiendo el tamaño de la muestra. Con un margen de error del 2%, aquí está, y del nivel de confianza va a ser el 99, que es el que está acá, y nos va a dar 2327. Este sería el tamaño de la muestra necesaria. Muy bien. 7.3 estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Objetivos: entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Dentro de las definiciones tenemos que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, como decía acá arriba, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Y aquí pues nos viene un ejemplo, vamos a ir abriéndolo. Nos dice ejemplo: pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, tal vez por el COVID, ¿no?
por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. Nos dice que n es igual a 40 y la media es 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras, la desviación estándar. Entonces lo primero que nos pide es calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Bueno, como habíamos visto acá en la definición, que la media muestral es la mejor estimación de la media poblacional, entonces por ende esta va a ser nuestra primera respuesta. Aquí nos da en automático, ¿no? 172.55. Luego nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Ok, aquí nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a Z de una. El tamaño de la muestra pues es 40, la media de la muestra es 172.55, la desviación estándar aquí nos las da, es de 26 y el nivel de confianza va a ser del 95%. Eso nos va a dar un intervalo de confianza de 164.49 a 180.61. Y aquí también automático nos da la media 172.55, que es la que teníamos acá en el inciso A. Luego, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%, desviación estándar de la población de 26, un nivel de confianza del 95. Bueno, aquí nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra de estimación. La desviación nos dice que es 26 y nos está pidiendo el tamaño de la muestra con un margen de error del 5 y el nivel de confianza del 95. Aquí está y le damos a correr. Nos dice que el tamaño de la muestra sería de 104. Aquí está. Este sería la muestra necesaria para tener un margen de error del 5%. Ok, y ahora vamos con el ejercicio de conteo de glóbulos rojos en la sangre. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos por microlitro a cada persona. La media muestral es de 4.63, la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Nos pide calcular la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Pues bien, aquí igual nos la está dando, la media es 4.63, pues es la que vamos a tomar, 4.63. Luego nos dice construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Ok, entonces nos vamos a estadísticas, Z de una muestra. El tamaño es del 50. La media de la muestra es 4.63. La desviación estándar conocida 0.54. Y el nivel de confianza es el 99, que aquí está. En este caso va a ser 99. Y la vamos a dar a correr y nos dice que va de 4.43 a 4.82. Y aquí de la misma forma nos da la media 4.63, que era aquí la que nos pedía en el inciso A, ¿no? Confirmando con la que tenemos acá. Luego nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 y el nivel de confianza es 99. Entonces vamos a tamaño de la muestra para estimación. Una desviación de 54, el tamaño de la muestra y el margen de error 0.25. Nivel de confianza igual 99. Nos dice que el tamaño de la muestra es de 31. 31 sería el tamaño de la muestra
para un error del 0.25%. Muy bien, entonces vamos con el 7.4, estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Como definición tenemos que cuando se desconoce la desviación estándar se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Eso ya lo habíamos dicho. Luego dice la distribución T de student desarrollada por William Gossett en 1876-1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigación, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de exámenes con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor, decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Y dice que grados de libertad es igual a n-1. Dentro de las propiedades de la distribución de t-student tenemos que la distribución de t-student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución t-student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución t-student tiene una media de t igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La división estándar de la distribución t-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene desviación igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución t-student se acerca más a la distribución normal estándar. Dice elección entre distribuciones z y t. Se usa la distribución z cuando la división conocida y la población distribuida normalmente, y cuando la división n es mayor a 30. Cuando es conocida y cuando es mayor a 30. Y la distribución normal t se usa cuando la división es desconocida y la población distribuida normalmente, y cuando la distribución es desconocida y n es mayor a 30. Ejemplo, peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Aquí nos viene un ejemplo. Primero nos pide calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Luego construye un intervalo de confianza en 95% para la basura desechada por los hogares. Y calcular el tamaño de la muestra necesario si se tiene un margen de error del 3%, la división estándar de 13.65 y el nivel de confianza del 95. Ok, entonces pues aquí ya vienen por default unos datos aquí en una tabla, en forma de tabla, son 62, y a esto le vamos a sacar el intervalo de confianza y la media poblacional. Vamos a ver, entonces estadísticas T de una muestra,
Aquí vamos a seleccionar este. En opciones le vamos a dar 95 y vamos a aceptar. Entonces ya nos da, aquí en automático nos da la media 27.44 y el intervalo de confianza de 24.28 a 30.60. Ese vendría siendo lo que es el intervalo. Y para calcular el tamaño nos vamos a potencia y tamaño de la muestra para estimación. Nos pide la desviación que es de 13.65. Aquí nos da el ejercicio, el problema. Y aquí estimar el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 3%. Y el nivel de confianza era el 95, esto se queda igual. Dice que el tamaño de la muestra va a ser de 80. Ok, luego vamos con el ejercicio. Dice una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer y construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Ok, aquí pues va a ser igual a t de una muestra. En este caso nosotros vamos a meter los valores. Nos dice el tamaño de la muestra pues son 186, la media de la muestra es 3103 y la desviación estándar de 696. A eso le vamos a dar el nivel de confianza del 95 que aquí está y le vamos a dar aceptar. Nos da la media 3103 que es la que tenemos aquí y el índice de el intervalo de confianza que va de 3002.3 a 3203.7. Luego nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. Entonces nos vamos a potencia y tamaño de la muestra para estimación. La desviación nos da aquí 465. Aquí es tamaño de la muestra. El margen de error va a ser del 10% y el nivel de confianza va a ser del 95%. Nos dice que el tamaño de la muestra es de 8307 para tener un margen de error del 10%. Ok, este sería el resultado. Luego 7.5 estimación de la varianza poblacional. Dentro de la división tenemos que la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n menos 1. Luego, las propiedades de la distribución de chi cuadrada nos dice que la distribución de chi cuadrada no es simétrica a diferencia de la distribución normal y la t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por n-1 conforme aumenta el número de grados de libertad. La distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal conforme aumenta. Tenemos que la varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores tienden a producir errores más pequeños por estándar más cercanos que a otras medidas de varianzas insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de desviación
razonablemente bueno. Aunque esa es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación. Tenemos un ejemplo, dice calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la división estándar para todas las calificaciones de crédito. Bueno, nos pide primero calcule la mejor estimación puntual para la división estándar de las calificaciones de crédito y nos está pidiendo el intervalo de confianza del 95%. Bueno, aquí igual ya tenemos unos datos cargados, son 100. Ok, ya esto nos vamos primero al intervalo y para que nos dé la media. Entonces nos vamos a una varianza. Aquí vamos a seleccionar este de aquí. Nos vamos a opciones y es del 95. Sí, es del 95. Vamos a aceptar y nos da el intervalo es 81 a 107.1 y la desviación estándar es del 92.2. Es la desviación estándar. Ok, y luego el tamaño de la muestra. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Ok, aquí nos vamos a tamaño de la muestra. Desviación estándar es del 75. Tamaño de la muestra es del 10% y el nivel de confianza es del 95. Nos dice que el tamaño de la muestra es de 140. Desviación 75, nivel de confianza 95. Tamaño de la muestra es de 140. Ok, luego viene el ejercicio consumo de energía de una casa. Dice, utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatt en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Nos dice, primero nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía y luego el intervalo de confianza del 95%. Entonces, igual aquí ya tenemos unos datos, una tabla. Son 48 datos. Y a esos les vamos a sacar el intervalo. Seleccionamos este de aquí. Y nos vamos a opciones, el 95%. Y le damos a aceptar. Nos va a dar la dirección de 692, que es la que tenemos aquí. Y el intervalo de confianza 576 a 867. Ok, y luego nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Bueno, aquí nos vamos a ir igual a potencia y tamaño de la muestra para estimación. La desviación es 250, los 250 kilowatts. Nos pide tamaño de la muestra y el margen de error del 10% con un nivel de confianza del 90%. Aquí va a ser al 90%. Y nos dice que va a ser de 921 el tamaño de la muestra. Ok, capítulo 8, prueba de hipótesis.
8.2 Fundamentos de la prueba de hipótesis. Como definiciones tenemos que en estadística una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. La regla del evento inusual para la estadística inferencial nos dice que si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Dentro de las definiciones tenemos que la hipótesis nula, denotada como H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional con una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba de forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa denotada como H1 o HA es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear algunos de estos símbolos, es menor, mayor o bien desigual. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de datos de valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando no es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia de alfa. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área de esta más allá del estadístico de prueba. Aquí nos vienen los tipos de prueba de hipótesis. Nos dice prueba de dos colas, que vendría siendo este de aquí. La región crítica se encuentra en las dos regiones colas o extremos bajos de la curva, en la parte pues de acá. Luego, prueba de cola izquierda, la región crítica se encuentra en la región de extrema izquierda bajo la curva. Y la de cola derecha pues sería del lado derecho, ¿no? Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Ok. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Bueno, el método del valor de P, si P es menor o igual a A, rechaza la hipótesis nula, y si P es mayor a A, no rechace la hipótesis nula. Dice redacción de la conclusión final. Aquí viene como un diagrama
de flujo, donde nos dice que para rechazar o no la hipótesis nula. Nos dice, la afirmación original contiene la condición de igualdad. Si sí la tiene, nos preguntamos si se rechaza la hipótesis. Si sí se rechaza, entonces existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación. Y si no se rechaza, no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación. Por otra parte, dice, si la afirmación original contiene la condición de igualdad, y decimos que no, que se rechaza, nos preguntamos si se rechaza. Si sí, los datos muestrales sustentan la afirmación, y si no, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original. Estos son los posibles casos. Luego, errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Seguimos con el 8.3, prueba de una afirmación respecto de una proporción. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Tenemos el ejemplo de bombas de gasolina. Vamos a ir viendo. Nos dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Aquí nos vamos a ir a estadística, z de 1, no, nos vamos a una proporción. Vamos a ver, 8.3. Dice número de eventos 1299, que es este de aquí. Y luego número de ensayos son 6985, ya que vamos a sumar estos 1299 que son los que no son precisos y los 5686 que sí son precisos, para que nos den total de ensayos. Luego le vamos a picar aquí para que nos haga la prueba de hipótesis que nosotros, bueno, que está planteada aquí, que es que menos del 20% de las bombas de gasolina en la ciudad son imprecisas. Entonces le vamos a poner el 20, que significa el 20%, y en nivel de confianza va a ser 99, ya que nos está dando aquí una significancia del 0.01. Y aquí nos dice menos, aquí vamos a seleccionar menos, proporción menor. Vamos a aceptar y aceptar. Ok, y aquí ya nos da ok, como resultado tenemos que se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna.
dice que la hipótesis nula sería P igual a 0.2 y la hipótesis alterna es P menor a 0.2. En este caso nos da el valor de P 0.002 que viene siendo menor a por 0.2 y por eso nos basamos en que se acepta la alterna y se rechaza la nula. Y luego tenemos lo vamos a hacer aquí. Dice número de eventos, ¿cuánto le he puesto? Sí, 6985. Número de defectuosos observados son los 1299. El porcentaje es el 20% y menor, aquí está, menor, nivel de significancia el 0.01. Le vamos a aceptar y aquí ya nos arroja el número total, pues es la muestra total, los defectuosos en porcentaje también, y nos dice que puede concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que 20% en el nivel de significancia de 0.01. Nos dice que cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectuosos a partir de los datos de las muestras. Se puede tener una seguridad del 98% de que el porcentaje de defectuosos verdaderos se encuentre entre 17.52 y 19.70 y una seguridad del 99% de que es menor que 19.7. Entonces esto viene a comprobar lo que ya teníamos acá de este lado. Ok. Entonces vámonos al ejercicio. Dice, los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos con menos del 80% de las veces. Ok, entonces nos vamos a era estadística, una alianza, no, estadística, una proporción. Número de eventos, sí, número de eventos sería 74. El número de ensayos sería 98. Nos está pidiendo realizar la prueba aquí, que es menos del 80%. Aquí es menos. Y el nivel de confianza, ¿dónde está? 0.5 va a ser, aquí creo que va a ser a 95. Y le damos a aceptar. Ok, nos dice que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Esto porque 0.05, esto porque 0.05 el nivel de significancia es menor que el valor que nos dio en P, 0.162. Por eso descartamos la hipótesis alterna y la hipótesis nula nos da 0.08 y acá nos da 0.082.
Entonces podemos decir que podemos aceptar la hipótesis nula en base a pues estos resultados. Luego 8.4 prueba de una afirmación respecto de una media de desviación estándar conocida. Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de la desviación, tamaño de la muestra, debe ser mayor a 30, y el tamaño de la muestra menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Aquí viene un ejemplo. Dice: ejemplo, barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N igual a 40, la media es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice sus resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendada de peso M0404 del National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Ok, entonces para este caso vamos a usar Z de 1. Tamaño de la muestra, aquí nos da que es de 40. La media vendría siendo 172.55 y la desviación de 26. Aquí está. Y la prueba que vamos a hacer es de 166.3 libras. El intervalo de confianza es va a ser del 95 y nos está diciendo que los hombres, la hipótesis que queremos comprobar es que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3, entonces va a ser mayor. Le damos a aceptar y nos da, ok, nos da el valor de P 0.064 y nos da 166 como hipótesis nula, igual a 166.3, y acá en el límite inferior nos da 165.79. Ok, entonces en base a los datos yo considero que no hay evidencia suficiente, ya que 0.5 es menor. Entonces el valor de P nos dio 0.064 y el nivel de significante es de 0.05. entonces decíamos que este valor es más grande que 0.5, por lo cual descartamos la alterna y acá nos da 165.79 y la hipótesis no nos pide 166.3. entonces en base a estos datos pues yo considero que no hay evidencia suficiente pues para aprobar la hipótesis nula. Bueno, y vamos al siguiente. Dice: una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas.
Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.1 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Ok, entonces aquí estadística z de 1. El tamaño de la muestra es 36. La media de la muestra es 12.19 y la desviación es de 0.11 y la prueba que vamos a hacer es de 12 onzas. La hipótesis. Y el nivel de confianza va a ser 99, ya que tenemos 0.1. Nos dice que va a ser menor, ya que nos está pidiendo 12 onzas y acá son 12.19, entonces va a ser menor. Y le vamos a dar aceptar. Ok, y ya nos da el valor de P, nos da de 1 y pues está pues muy por arriba del nivel de significancia. Y acá nos da de 12.23. Yo digo que por el valor de P no podemos o no hay evidencia suficiente para probar la hipótesis nula. Luego, 8.5, prueba de una afirmación respecto de una media de desviación estándar desconocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra n mayor a 30 y tamaño de la muestra si es menor a 30. Los datos deben cumplir con la condición de normalidad. Vamos al ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora según datos de Cigarlet. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida, que es de 65 millas por hora. Bueno, entonces aquí va a ser estadísticas de la muestra. El tamaño de la muestra va a ser de 40. La media es de 68.4 y la desviación es de 5.7 millas por hora. Y la hipótesis que vamos a probar es la de 65 millas. Un nivel de confianza del 95. Y nos está diciendo que mayor que la velocidad máxima permitida. Entonces aquí va a ser mayor. Y vamos a aceptar. Entonces nos da aquí nos da bueno, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna
alterna. ¿Por qué? La nula porque nos dice que debe ser igual a 65 y el límite inferior está en 66. Entonces no es. Sin embargo, la alterna dentro del nivel de significancia nos da el 0.05 y acá el valor de P nos da 0. Entonces es menor al nivel de significancia, por lo cual pues se puede aceptar la hipótesis alterna. Ok, entonces vamos con el ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Ok, entonces nos vamos aquí. Vamos a estadística y de una muestra. El tamaño de la muestra aquí va a ser de 32. La media de la muestra es esta, 7.78. Y la desviación es de 1.08, aquí está. Y la hipótesis que le vamos a hacer es de 8.5 toneladas. Esto al 95% y nos está diciendo que menor, una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5. Entonces, pues aquí va a ser menor. Le vamos a aceptar. Y acá nos dice que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Porque se rechaza la nula porque aquí es 8.5. Y aquí es 8.1. Y vamos a aceptar la alterna porque igual nivel de significancia 0.05 y el valor de P nos da 0. Bueno, nos da 0, ¿no? Entonces por eso vamos a aceptar lo que viene siendo la hipótesis alterna. Ok, vamos con el 8.6. Prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. El objetivo es someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: la muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal. Dice ejemplo pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Ok, entonces aquí va a ser estadística. Va a ser una varianza, si no me equivoco. El tamaño de la muestra viene siendo 40 y la división estándar es de 11.3. Aquí está. La prueba de hipótesis de división estándar hipotética va a ser de 10 latidos. Y le vamos a dar aquí para ver el nivel de significancia de
Nivel de confianza va a ser el 95% y mayor que 10 latidos, entonces aquí va a ser mayor. Le vamos a aceptar y aceptar. Ok, y nos da aquí podemos decir que se acepta la hipótesis nula, ya que el límite está dentro de la hipótesis nula y el valor de P nos da 0.115, que es más grande que el nivel de significancia del 0.5, por eso podemos rechazar la hipótesis alterna. Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Ok, entonces por último vamos con el ejercicio calificaciones en examen en estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Ok, entonces nos vamos a estadística, una varianza. Tamaño de la muestra van a ser 27 y la desviación de 9.3. La prueba de hipótesis va a ser 14.1. ¿Cómo está el rollo aquí? Tamaño de la muestra es 27, desviación estándar de la muestra es 9.3. Y lo que vamos a probar es el 14.1. El nivel de confianza va a ser del 99. Y lo que vamos a probar es que sea menor, que tenga menos variación. Y le damos a aceptar. Y nos sale, a ver, aquí vamos, bueno, aquí se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, ya que 0.06, que es el valor de P, es menor a 0.01. Y por eso decimos o podemos decir que se acepta la hipótesis alterna. Bueno, pues por mi parte sería todo. Se cubrieron pues todos los temas que vienen en la unidad, capítulo 7 y capítulo 8. Y pues sería todo de mi parte. Y ya.